Buenos días, somos Salud Verde y hoy les vamos a hablar del solecismo de régimen o enfermedad de las preposiciones. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Cancino, Shadia Al-Hayek, Loren Maltés, Dana Peña y quien les habla, Carmen Manrique. En esta presentación vamos a hablar de lo que es específicamente las preposiciones, el solecismo de régimen, unos ejemplos ilustrativos, una pequeña actividad y las conclusiones a las que pudimos llegar. Entonces, como primera medida, ¿qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que enlazan un elemento cualquiera con un complemento sustantivo. Ninguna de estas preposiciones lleva tilde, excepto según, y el uso de ellas es una regla que demanda un cuidado muy específico, como una exigencia de prestar mucha atención a lo que se revisa y lo que se compone, ya que estas preposiciones no son equivalentes, sino elementos invariables de una oración. No tienen género ni número, y esto qué quiere decir que aunque estén ubicadas delante de un sustantivo o verbo, pues siempre van a ser la misma palabra y no van a significar ninguna concordancia. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la clasificación de las preposiciones, existen tres, en este caso las separables, inseparables y compuestas. Las separables se pueden considerar las que son independientes y se encuentran en subgrupos donde una preposición puede estar en uno o en varios. En el caso puede ser una preposición de tiempo, de lugar o de modo. Luego las preposiciones inseparables que se encargan de conformar palabras, en este caso son la raíz que le otorga significado a la palabra, ya sea anfiteatro, supermercado. Y finalmente las preposiciones compuestas, que son una palabra con una preposición o dos preposiciones unidas con alguna palabra. En el caso de acuerdo con. Vale, ahora la definición del vicio del lenguaje, solecismo de falta de régimen preposicional. El solecismo es un vicio del lenguaje muy común en el cual cometemos errores al usar malas preposiciones. Se pueden dar tres situaciones en este caso, en el que se hace un empleo incorrecto de estas mismas. Está la adición de preposiciones superfluas, que es cuando se añade una preposición sin necesidad de que esta vaya en la oración. Discordancia de preposiciones incongruentes, que es cuando se añade una preposición que no es correcta en la oración. Y la supresión de preposiciones obligatorias, que es cuando se omite una preposición que es necesaria para que la oración sea gramaticalmente correcta. Siguiente. Como característica adicional del solecismo de régimen, podemos encontrar la unificación de régimen, un error en el que se incurre al relacionar dos o más verbos que exigen un diferente tratamiento preposicional. Como podemos ver en el ejemplo de Jiménez, con y sin la enfermedad es un uso incorrecto de las mismas y es un vicio que tendemos a utilizar mucho. Su forma correcta es con la enfermedad y sin ella, al igual que con la preposición a, en donde hablamos está escrita o traducida a este idioma cuando está escrita en este idioma o traducida a él. Siguiente. Una clave para hacer buen uso de las preposiciones es saber que no se puede utilizar adverbios de lugar con posesivos. Lo correcto al usar adverbios de lugar es hacerlo con preposiciones y pronombres personales. Aquí podemos ver dos ejemplos de Jiménez, en los cuales en el lado izquierdo se utiliza adverbio de lugar con posesivo y en el lado derecho se utiliza el mismo adverbio de lugar, pero esta vez con pronombres personales. También, como lo mencionó Carmen, las preposiciones establecen relaciones entre palabras y aquí podemos ver los distintos tipos de relaciones que estas crean: adjetivo con infinitivo, pronombre con adverbio, entre otros. En cuanto al ejemplo ilustrativo por adición, según la Fundae, a qué esperas y aquí qué esperas está correcto, pero en este caso, en el texto traducido del inglés al español, se encarga de que si el contexto es inmediato, se usa qué esperas, pero si se da un tiempo para recibir una respuesta, se usa qué esperas. En este caso, al esperar la respuesta de la madre, se está usando qué esperas en lugar de a qué esperas. Segundo, tenemos un artículo del tiempo en el cual dice, se trata del icónico comercio de comida italiana, en el cual el pronombre de está sobrando y si se lo quitamos, la oración no pierde ni su significado ni su sentido. Vale, en los ejemplos ilustrativos por discordancia, el primer ejemplo fue tomado de un artículo del tiempo, donde decidimos cambiar la preposición de por la preposición desde, debido a que la preposición de funciona como nexo en varios contextos como lugar, tiempo, instrumentación, entre otros, y la preposición desde funciona principalmente como en contextos de tiempo. Por eso es más adecuada para este ejemplo que expresa la cantidad de años que han transcurrido desde la desaparición del vuelo. En el segundo ejemplo, también fue tomado el tiempo en un artículo. En la oración arrojarle en la cara la sustancia tóxica, decidimos cambiarle por arrojarle
a la cara la sustancia tóxica. Esto porque el buscador Fundeo nos mostró que es la locución adecuada es a la cara y no en la cara. Ahora Loren les explicará el otro ejemplo. El siguiente ejemplo es los siguientes ejemplos son ilustrativos por supresión de preposiciones obligatorias. En el primero, la primera oración fue extraída de la carta del grupo Viajeros Lingüísticos, en el cual en la segunda línea de esta misma, educativo, corporativo y gobierno, aquí se presenta la omisión de la preposición de. Esta va antes del sustantivo gobierno para determinar la relación entre los sectores y el gobierno. En la segunda oración, extraída de un artículo del Tiempo, en la primera línea dice de manera que los jugadores el popular shooter en primera persona podrán. Aquí también se hace la omisión de una preposición, pero en este caso es algo especial, ya que del no es considerado como una preposición, sino más como una conjunción, como una contracción. En estos casos, eso significa que se contraen la preposición de con el artículo el. Siguiente. Vale, ahora les explicaré la actividad. Consiste en analizar estas 3 oraciones y determinar qué tipo de solecismo de régimen es. Entonces los invitamos a pausar el video y analizarlo con calma. Listo. Entonces, la solución a las 3 oraciones anteriores es la siguiente. En la primera se añade la preposición con y debido a que en la oración anterior no estaba, esto quiere decir que es un solecismo de régimen por supresión. En la segunda, no sabemos en cuál situación indica que es un solecismo de régimen por discordancia debido a que la anterior, la preposición que estaba era para. Y en la última, nos podemos dar cuenta que 3 destapadores de gratis no suena bien. Entonces quiere decir que es un solecismo de régimen por adición. Quiere decir que esta preposición no debe estar ahí. Ahora Shadia les comentará las conclusiones a las que llegamos. Consideramos que es importante reconocer la variedad de las preposiciones para así hacer un buen uso de ellas. También sabemos que el uso inadecuado de las preposiciones significa barreras en la comprensión de las oraciones, ya que estas indican las relaciones sintácticas entre las partes de una oración. También es importante reconocer los vicios del lenguaje y cómo evitarlos, ya que esto nos permite reforzar nuestra capacidad lingüística y la lengua materna. Gracias. Gracias. Bye.